Yo creo por lo que tiene poca memoria. Sí, sí, puede ser. Y- pero pues hay unas que son más livianitas, pues tienen que configurarle la cantidad de memoria. Ahí tiene una opción en la máquina virtual, usted le dice qué tanta memoria le va a asignar, porque hay que mirar si es que le está asignando muy poquita o mucha. Por ahí hay una opción de configuración. Pero ¿qué computador es? A ver, ¿qué características tiene el equipo? Es un portátil. ¿Es un Windows 10 o un Windows? Sí, es 10, profe. Ah, ya. Pues en el momento está cargando. Vamos a ver cómo funciona. Sí, 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 sí. Ah, listo. Pues miremos a ver si nos funciona. Vamos a esperar un poquito que llegue Kevin, que quien él nos va a colaborar hoy. Ya llegó Kevin. Que Kevin nos va a ayudar hoy con esa cuestión de la programación en lotes. Bueno, entonces hoy está Edson. Bien, bien, bien. Kevin, listo. Bueno, todavía faltan varios. Vamos a esperar un poquito a ver, Luis Fernando. Entonces, Kevin puede ir preparando la explicación que vas a dar el día de hoy. ¿Alcanzaste a preparar todo? Sí, profe. Ya preparo todo. Ya listo para compartir pantalla. Ah, bueno, bueno, listo.
Bueno, muchachos, mientras tanto los que no me hayan llenado la encuesta del COVID-19, les voy a pasar aquí el enlace. Encuesta. Son como 5 preguntitas. Listo, muchachos. Hay un enlace ahí en el chat, para que entren y resuelvan pues el cuestionario que les enviaron, los que no lo hayan hecho, ¿no? Este enlace, listo. Listo, cuando hayan terminado me colocan en el chat, ok, listo, colocan que ya la resolvieron, ¿vale? Yo creo que la mayoría venían de la clase anterior ahorita a las 7 conmigo, creo que ya muchos lo hicieron. Ok, Edson, muy bien. Listo, ya son las 9:10. Pero es que faltan 1, 2, 3, 4, nos faltan 5. Nos faltan 5. Esperemos 5 minuticos más, Kevin, y ya nos ayudas entonces con la explicación, ¿vale? Mientras tanto, chicos, les recuerdo a los que no les había dicho que ya estaba disponible la evaluación de docentes. Y deben mirar, digamos, allí en la plataforma de Génesis, creo que es donde les publican la evaluación del docente, para que la resuelvan, muchachos. Tenemos plazo hasta esta semana de resolver la evaluación. Yo le voy a pedir el favor al representante del grupo de sistemas operativos, que es César. César, para que me les haga a procesar, no está todavía, no ha llegado. Bueno, ahorita le decimos, para que él les haga el seguimiento de quienes ya respondieron la evaluación docente y me envíe un informe de eso. Mientras tanto, Kevin, ¿me puedes enviar el archivo del batch que tú realizaste? Claro, profe, ¿cómo se lo envío? Yo realicé 2 archivos, 3, profe. 3 archivos, a ver. A ver, a través del correo docente me los puede enviar ahí. Vale, profe, ya se los envié entonces. Vale, listo. Profe, eso sí el código, eso sí no lo tengo es documentado. Como le iba a explicar ahorita, pues no hay necesidad de documentarlo. Igual los 3 son muy cortos. Ah, ok, listo. No, no hay problema.
Ah, bueno, listo, ahora sí llegó César. Ah, César, es que como su merced es el representante aquí de este grupo de sistemas operativos, era para que me hicieras un favor. Digamos, durante esta semana los muchachos tienen que contestar la evaluación docente. Entonces, para que elabores un Excel y les hagas el seguimiento y me lo envíes de quienes responden la evaluación docente, ¿listo? Listo, profe, Ya sí, le señor. compartí los archivos, profe. Listo, Kevin. Entonces yo reviso. Vale, profe. Lo enviaste a uniminuto.edu, ¿cierto? Bueno, listo, Kevin. Pues si quieres, puedes arrancar con la explicación. Bueno, listo, profe. Antes de iniciar con el código de Bash, primero yo quería hacer ahí como una explicación breve, permítame un momento. Digamos, es como muy común que uno se confunda entre términos de qué es una consola, qué es una terminal, qué es una CLI, qué es una shell. Es como que, digamos, uno ve tutoriales en YouTube y demás y le explican como a medias. Dice, no, voy a abrir una terminal, pero ¿qué es eso como tal? Entonces yo quería ahí como, antes de iniciar la explicación como tal, explicar esa parte. Entonces, básicamente, el primer concepto que les quiero mostrar es que es una consola. Entonces, consola. Básicamente, una consola en informática es ese dispositivo que cuando recién se estaba desarrollando esta industria, era ese dispositivo con el cual yo me comunicaba con mi computadora. Entonces, era una consola, se consideraba, consola terminal, se consideraba ese conjunto en el cual yo tenía mi interfaz de CLI, que ya explicaré cuál es, o mi interfaz de línea de comandos, y todo el conjunto que me permitía interactuar con mi ordenador. Esa era mi consola. Pero entonces actualmente nosotros ya no usamos este tipo de equipos, tenemos un sistema operativo completo, entonces surge otro tipo de términos. Usualmente cuando uno habla de voy a usar una terminal, uno a lo que se refiere es a un emulador de terminal. Un emulador de terminal es básicamente esta pestaña que lo que hace es emular el funcionamiento de ese sistema de consola, de esa consola que se usaba antes, pero ya embebida dentro de un sistema operativo. ¿Por qué embebida? Porque es un software aparte del sistema operativo, no como la consola que simplemente, por así decirlo, su sistema operativo estaba basado en esa terminal, en esa shell. Entonces, eso sería emulador de terminal y terminal. Usualmente cuando uno habla de emulador de terminal, la gente se refiere simplemente a voy a usar una terminal, pero me parece importante tener esa claridad. ¿Qué hay más adentro de esa terminal? Listo, la terminal es simplemente ese marco de trabajo, o sea, esa interfaz con la cual yo voy a trabajar. Pero eh, esa interfaz se construye a base de algo que se llama una CLI. La CLI es una interfaz de Command Line Interface, o sea, una interfaz de línea de comandos, la cual es como la parte visual a base de comandos o de texto que obtengo yo del computador hacia, por así decirlo, hacia mí, o que yo le envío desde mi parte hacia el ordenador. Pero ¿cómo se genera esa comunicación entre el usuario y el ordenador? Esa comunicación o esa pieza de código que permite interactuar al usuario y al ordenador o al sistema operativo en este caso se le llama una shell. Entonces, recapitulando qué tenemos la terminal, que es la interfaz en la cual yo puedo interactuar, tenemos la CLI, que es ese sistema para comunicarnos entre el ordenador y mi persona, y el intérprete de esa comunicación, ¿quién es? Es la shell. Entonces, ahora,
ya sabiendo esos conceptos, teniendo claridades en eso, yo ya puedo entender que básicamente la shell es ese intérprete de comandos. Entonces, en Linux hay como varios tipos de intérpretes de comandos. El más usado es Bash, que viene por defecto en las instalaciones de la mayoría de distribuciones de Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora, etcétera. Ya vienen instalados con la shell por defecto de Bash. La terminal o la aplicación de terminal, el emulador de terminal para ser más específicos, realmente no carece, al menos en este caso, de importancia. Entonces, tener cualquier emulador de terminal nos va a servir. Aquí lo importante es tener una shell que se adecue a las necesidades que tenemos. Yo en este caso utilizo una shell que se llama ZSH, que básicamente es una modificación o una versión basada en Bash, que Bash es como la reina de las interfaces shell. Hay otras como Fish, Dash, que Dash es como, por así decirlo, el más simple, el intérprete de comandos más simple, del cual se basan el resto de intérpretes de comandos o de shells. Entonces, en este caso, si todos tenemos Bash, nos va a funcionar perfectamente, lo cual es, por así decirlo, lo obvio, porque al instalar el sistema operativo ya viene con Bash. Igual, si yo voy a utilizar ZSH, no tiene ninguna diferencia, porque ZSH está basado en Bash, por ende, correr todo lo que yo utilice va a correrlo tanto en ZSH como en Bash. Pero si hay diferencias, por ejemplo, con otro tipo de intérpretes de comando como con Fish, que Fish sí tiene como una filosofía un tanto diferente, es un poquito diferente. O hay otro que era como el que yo les comentaba la clase pasada que se llama PowerShell, que es otro intérprete de comandos, el cual funciona tanto en Windows como en Linux. Y también tiene una sintaxis un poquito diferente. En este caso, el intérprete de comandos que yo voy a usar para manipular mi sistema operativo va a ser Bash. ¿Listo? Y es el que vamos a utilizar todos realmente en este caso. Entonces, básicamente, eh, bueno, ahí para hacer una acotación, ¿por qué es importante o por qué se suelen utilizar este tipo de qué desarrollo por lotes? ¿Por qué se utilizan estos comandos por lotes? Y es que, por ejemplo, no sé, un ejemplo podría ser que yo necesito crear una serie de ficheros, una cantidad de ficheros, y es cansón tener que, por ejemplo, estar escribiendo el comando de siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a crear primero un directorio para hacer las pruebas. Entonces, digamos, primero pwd para saber dónde estoy. Estoy en el directorio de mi usuario. Entonces, ahora voy a crear una carpeta que se llama mkdir, no sé, pruebas. Entonces ya tengo mi carpeta de pruebas, listo, con ls para saber dónde están. Y aquí tengo mi carpeta Kevin, ellos pueden ir a la par contigo. Sí, profe, pues sería mejor realmente. No sé si quieran hacerlo. Entonces, se me ha olvidado lo de la letra. ¿Ahí se ve bien o lo agrando un poco más? Eh, Sí, agrándalo. Sí, yo diría que agrandarlo un poquito más porque se alcanza a ver un poquito pequeño y al hacerle zoom, ahí, profe. se distorsiona la imagen. Sí, yo creo que con ese zoom es suficiente. Vale. Bueno, entonces, como les comentaba, primero creo una carpeta. En este caso, que mi carpeta de pruebas. ¿Sí? Entonces, primero voy a bajar a mi carpeta de pruebas. Listo. Entonces aquí me surge un problema. Por ejemplo, no sé, yo quiero crear muchos ficheros y luego quiero organizarlos. Entonces, si yo quiero hacerlo de forma manual, ¿cómo lo haría? Pues tendría que usar el comando touch, el nombre del fichero, entonces no sé, prueba.c. Y así tengo que ir como generando varios ficheros, o sea, ir colocando el nombre, luego las carpetas. Entonces, digamos, creo el fichero, luego quiero, no sé, quiero guardarle una carpeta que se llame mkdir prueba C. Ya tengo mi archivo y mi carpeta prueba C. Entonces, tendría que luego usar otro comando para mover ese archivo, prueba C, a mi carpeta prueba C. Sí, o sea, entonces, si bien para un solo archivo es fácil, si yo tengo, no sé, 35 archivos y cada uno va a ir bueno, no sé, varios archivos van a ir en carpetas diferentes y cosas así, son tareas que primero, si nos fijamos bien en perspectiva, son tareas muy repetitivas, que lo único que cambia es a la carpeta de destino donde va a ir el archivo y la extensión del archivo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que son tareas muy repetitivas que por medio de secuencias de comandos programadas yo puedo hacerlo automáticamente.
¿Y qué consigo con eso? Pues ahorrarme un montón de trabajo, no tener que estar haciéndolo de forma eh, manual, de estar escribiendo cada una de estas cosas. Entonces es mucho más rápido. Por ejemplo, entonces para ese tipo de cosas es que se crean estas interfaces de líneas de comandos, las cuales lo que nos va a permitir es simplemente facilitar este tipo de tareas que pueden ser repetitivas dentro de un ordenador, como puede ser organizar archivos, mover archivos, modificar ciertos archivos, directorios, etcétera, etcétera. Realmente tiene infinidad de funcionalidades. Depende mucho de qué, pues de los conocimientos que yo tenga dentro de mi ordenador, de cómo funciona y pues de pensar qué tipo de cosas yo puedo automatizar. Entonces, en este caso lo que yo quiero hacer son dos cosas, y es, primero, crear un script ahí pequeñito que lo que va a permitirme es crear ficheros de forma automática, varios ficheros. Y esos ficheros luego los vamos a organizar en carpetas. De esta forma ya lo va a hacer de forma muy sencilla, pero pues si ya desean trabajarlo un poco más, pues pueden hacer varias modificaciones. Yo les diré como en el proceso qué cambios yo recomiendo pertinentes dentro del archivo o los archivos. Entonces, lo primero que va a hacer es crear un script. Pues, por ejemplo, va a crear un script que se llame crear archivos. Entonces, vuelvo y juego con el comando touch. Escribo crear archivos. .sh. .sh es por así decirlo, la extensión que indica que el archivo es un archivo de shell, es decir, un archivo que se interpreta por medio de una shell. sh. ¿Listo? Entonces lo voy a abrir con mi Vim. Y ustedes lo pueden abrir también si quieren con su editor de código normal, con Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, lo que sea. Lo pueden abrir, no hay ningún problema. O con un bloc de notas, no hay ningún problema. En este caso yo lo abro directamente desde mi terminal con mi programa Vim. Entonces ya tengo el archivo, lo tengo vacío. Lo primero que se hace cuando yo inicio un script en Bash o un script en cualquier tipo de shell, al menos en Linux, se utiliza un comando que lo que le va a indicar al sistema operativo es qué intérprete de comandos voy a utilizar. Es decir, quiero que me compile este archivo o me lea este archivo, realmente me lo interprete por medio de X o Y intérprete de comandos. Entonces, ¿cómo lo hago? Le escribo lo siguiente, usr. Básicamente aquí lo que le voy a decir es el directorio donde están los binarios de mi sistema operativo. Y le voy a decir, tome tal binario como el intérprete de comandos que va a utilizar. En la carpeta de binarios que se llama usr-bin es donde se guardan todos los binarios o los ejecutables, por así decirlo, de mi sistema operativo. Entonces, básicamente en esa carpeta yo tengo, por ejemplo, no sé, el programa del navegador. Yo utilizo, no sé, digamos, Firefox. Entonces ahí lo que hay es un binario o un archivo de texto que lo que hace es que tiene el directorio donde se encuentra o la carpeta de raíz donde se encuentra el archivo de Firefox y la configuración para iniciarlo. Entonces él abre ese archivo, o sea, el archivo que está en la carpeta "-bin", sabe dónde está o qué es lo que tiene que hacer, o sea, cuáles son los comandos que tiene que hacer para ejecutar ese programa y lo ejecuta directamente. Básicamente es lo mismo que vamos a hacer aquí. Entonces le estamos diciendo, en la carpeta de binarios, ejecúteme el siguiente archivo, es decir, el archivo bash. Uy. Entonces ahí básicamente lo que le estoy diciendo al ordenador es, para leer este archivo, este script, lo que va a utilizar ustedes dentro de la carpeta de binarios, el archivo bash. Esto no cambia dentro de distribuciones de Linux, esta parte no cambia. Lo único que puede cambiar acá es que yo la puedo trabajar con tipos de intérpretes de comandos diferentes, como por ejemplo Dash, o le puedo decir que me la ejecute con Fish o con PowerShell. En este caso, como todos tenemos la misma y no vamos a realizar cosas muy complejas, podemos simplemente utilizar la interfaz de línea de comandos Bash, así nomás. Entonces, básicamente ya tengo el script, ya le indiqué a mi sistema operativo que cuando lea este archivo sepa de dónde es que va a ejecutar, qué intérprete de comandos va a utilizar para ejecutar este programa. Entonces, el primer ejemplo que podemos hacer es el típico, que es Hola Mundo. ¿Cómo vamos a hacer un Hola Mundo acá? Entonces, primero voy a abrir otra terminal. Entonces, uno de los comandos más utilizados, creo que el profesor lo ha mostrado, es un comando que se llama echo.
Echo, ¿qué es lo que tiene? Echo es un programa que básicamente yo le paso o un archivo de texto o un string o una serie de palabras y él me la retorna, ¿sí? O sea, básicamente es un programa para imprimir archivos, texto en consola. Entonces, yo le paso como argumento cualquier cosa y él simplemente, como vemos acá, me la imprime, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer exactamente esto mismo porque, como les comentaba, lo que hace un script en Bash es poder usar todos los comandos de Linux dentro de un script, combinándolo con variables, ciclos, bucles, condicionales y demás. O sea, como con un entorno un poquito más similar a un lenguaje de programación. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer un hola mundo simplemente hago un echo y le digo imprímame, no sé, hola mundo. Listo. Ya lo que acabo de hacer, pues es crear, decirle a mi sistema operativo que cuando lea este script me imprima hola mundo. ¿Listo? Entonces yo simplemente me voy a ir a la carpeta donde tengo eso, que se encuentra en el directorio raíz en la carpeta pruebas. Entonces, se ve pruebas, imprimo para ver qué hay y aquí está el archivo. Entonces, antes de poder ejecutar el archivo, yo tengo que cambiarle los privilegios, porque si nos fijamos, aquí mi archivo no tiene los privilegios de ejecución. Tiene privilegios para el usuario de lectura, escritura. Para los privilegios del grupo solo tiene lectura y para otros también tiene lectura. Entonces lo que yo quiero hacer es simplemente añadirle la opción de que sea un ejecutable, es decir, que se pueda ejecutar. En este caso solo lo voy a hacer para que mi usuario lo pueda ejecutar. Los demás no lo van a poder manipular. Manipular sí, pero no ejecutar. Entonces voy a usar el comando chmod, como ya el profesor nos había mostrado. Entonces le voy a hacer 755. 7 es para que tenga privilegios de ejecución, lectura, escritura. Y 5 es para que tenga privilegios de lectura y escritura. No más. Entonces, ahora le digo que archivo. En este caso va a ser el archivo crear archivos.sh. Vuelvo y listo. Si vemos aquí cambio de color por la sintaxis que yo tengo en mi shell. Entonces crear archivos.sh y aquí ya tiene el privilegio X de ejecución. Entonces ya tengo un archivo que es ejecutable. Entonces simplemente lo que hago yo es vuelvo y listo. Entonces para ejecutar a scripts en bash simplemente pongo punto slash y el nombre del archivo. Crear archivos.sh. ¿Qué me acaba de hacer? Pues me imprime hola mundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos un script que básicamente es un ejecutable el cual yo ejecuto y me imprime un hola mundo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya le puedo ir añadiendo cositas. Entonces aquí voy a ya mostrarles otra parte y es que dentro de Bash existen varias cosas. Entre ellas existe poder tener variables. Entonces la primera que va a hacer es una variable, por ejemplo, va a crear una variable que se llame saludo. Y a esta variable le va a asignar como valor hola mundo. Hola mundo, como para ir modificando. Hola mundo. Listo. Entonces ya tengo mi variable. Entonces ya ahora en vez de imprimir esto, lo que voy a hacer es imprimir el hola mundo. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a llamar esa variable. Entonces, ¿cómo llamo esa variable? Con el símbolo de dólar y el nombre de la variable. Entonces ahí básicamente le estoy diciendo, imprímame el contenido de la variable saludo en consola. Entonces, vuelvo y ejecuto, guardo el archivo, ¿no? Ya lo guardé. Ejecuto y vuelvo y me imprime hola mundo. Pero esta vez que pues el contenido está dentro de una variable y de esa variable la paso a imprimir. Listo. Entonces aquí pueden surgir cosas que yo quiera hacer o funcionalidades que yo quiera agregarle. Entonces una de ellas es usar realmente una CLI. La CLI básicamente, por ejemplo, en este caso, una interfaz de CLI que se usa mucho es que yo llamo el binario o llamo el archivo que ejecuta algo. En este caso yo llamo el script y al lado del script yo le puedo enviar argumentos. Entonces, no sé, argumento 1, argumento 2, argumento 3, etc. Entonces yo le puedo pasar una serie de argumentos junto al archivo. En este caso lo voy a ejecutar y no me va a hacer nada porque no estoy manipulando esos argumentos. Pero entonces, ¿cómo manipulo o cómo leo esos argumentos? Para leerlos yo utilizo una serie de caracteres especiales. Se llaman, entonces voy a imprimirlos. El primero va a ser $0, que $0 lo que me imprime es, vamos a colocarlo aquí, esto imprime el nombre del script.
Es decir, en este caso, si imprime el nombre del script, en este caso me va a imprimir el nombre que se llama crear-archivos.sh, que es el nombre del script. Entonces, ejecutemos. Entonces, aquí me imprimió nombre del script y la impresión que yo ya la había programado. Hola, mundo. Si tienen alguna duda dentro del recorrido, me van indicando. Entonces, básicamente, estos son como... yo las interpreto mucho como constantes o esos argumentos ya definidos dentro de un lenguaje de programación, como es en Java, por ejemplo, las sentencias como switch, if, son palabras que ya están definidas dentro del lenguaje, que yo no puedo utilizar como variables porque ya tienen contenida alguna funcionalidad. En ese caso, eso significa el $0 y las siguientes. Entonces, Shift V. Junk. Basta. Entonces, por ejemplo, tengo la forma de leer los argumentos, es por ejemplo, si yo quiero leer el primer argumento que yo le ingreso a mi archivo, le pongo $1. Si yo quiero leer el segundo argumento que yo le ingreso a mi archivo, le pongo 2, el tercero 3, el cuarto 4, etcétera, etcétera. Entonces, dólar y un número me dice la ubicación de el argumento que yo le vaya a introducir. O sea, yo le introducí 15 argumentos y yo quiero acceder al 14º argumento, escribo ecor $14 y me va a mostrar el 14º argumento. Otro de estos caracteres especiales tenemos el numeral, que es lo que... espera. Imprime el primer argumento. Listo. Dólar numeral, lo que me va a hacer es imprimir el número de parámetros que le inserté. Es decir, si le inserto junto al script 15 parámetros, me va a imprimir el número 15, si le inserto 4, me va a imprimir 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imprime el número de argumentos. El otro que les quiero mostrar es uno que se llama arroba. Arroba lo que va a hacer es mostrarme como si fuera un array todos los parámetros insertados. Muestra todos los parámetros. Entonces, si el anterior me mostraba la cantidad, este me va a mostrar cada parámetro. Entonces, si le pongo 15 parámetros, me va a mostrar una línea completa con todos los parámetros, uno sobre otro. Listo. Entonces, vamos a ejecutar esto. Aquí lo que me va a mostrar básicamente son todos esos datos que les comentaba. Entonces, el primero me muestra el nombre del archivo. $0 me muestra el nombre del archivo. El $1 me muestra el primer argumento. $2 me muestra el segundo argumento. $3 me mostraría el tercer argumento. En este caso no lo pinté. Bueno, aquí un momento. Si nos fijamos bien, aquí yo inserté 1, 2, 3 y 4 argumentos. ¿Por qué 4 argumentos y no 3? Porque este espacio es como el separador entre los archivos. Entonces, para escribir este documento, este archivo y que me lo valga, tendría yo que hacerlo o junto o usar el siguiente comando, que es así. En Bash yo no puedo simplemente usar el espacio, porque el espacio se suele usar para separar argumentos, parámetros, etc. Entonces, si yo quiero hacer un espacio, yo tengo que usar el símbolo de dólar, el símbolo de slash, perdón, y el espacio. Y si nos fijamos, aquí ya me lo valió como solo un argumento. Pero si yo no le coloco este símbolo de slash invertido, no me lo va a valer, porque dentro de la sintaxis de Bash es como el espacio es otro carácter, así como un carácter es A, B, C, lo que sea. Otro carácter es el espacio, y el carácter de espacio se escribe de esta forma, que es slash invertido y espacio. El solo espacio se suele usar es para separar parámetros. Entonces es importante ahí tenerlo en cuenta.
Listo, entonces, de momento que tenemos un script en bash al cual yo le paso argumentos, me imprime la cantidad la cantidad de argumentos que tengo y el dato de cada uno de de cada uno de los argumentos que tengo. Entonces, en este caso, dejémoslo en dos argumentos, argumento 1, argumento 2, la cantidad son 2 y este es el array de todos los argumentos. Y el del final, que es un ecolámulo que ya hemos programado. Listo. Eso es como la funcionalidad básica y eso me permite que, pues, tener una CLI, una interfaz de línea de comandos, donde yo llamo el archivo ejecutable y le mando una serie de parámetros y él me ejecuta una serie de instrucciones. Entonces, ahora, ya tengo la capacidad de capturar archivos por consola, pero capturar datos por consola, ahora ya puedo empezar a trabajar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero trabajar en este caso? Lo primero que quiero hacer, como les comentaba, es poder crear archivos de forma, entre comillas, automática dentro de un script en bash. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Básicamente me va a apoyar primero ya tenemos cómo capturar un archivo, entonces el único dato que yo necesito en este caso va a ser un argumento, o sea, yo quiero que solo me envíe un argumento en este caso, y ese argumento que va a contener el directorio donde yo quiero que me almacene esos archivos. Entonces voy a borrar esto. Entonces, lo único que yo quiero leer es el argumento 1, que es el argumento que contiene el primer parámetro, ¿sí? En este caso yo no lo voy a imprimir, sino que lo voy a almacenar dentro de una variable que se va a llamar, por ejemplo, directorio. Entonces, directorio y lo almaceno. Listo. Entonces ya tengo una variable, la voy a imprimir nuevamente para ver que todo funciona bien. Entonces recuerden, para imprimir variables, para usar variables, utilizo $, y el nombre de la variable, directorio. Vuelvo y ejecuto. Y ahí ya simplemente me imprime el argumento. ¿Listo? Entonces, ya capturo el directorio. Ahora, ¿yo qué quiero hacer con ese directorio? Pues lo que quiero hacer es introducir archivos dentro del directorio que yo vaya a crear. Primero, antes de eso, voy a crear el directorio. Entonces, estamos en mi carpeta de pruebas. Listo. Entonces, voy a crear una carpeta que se llame directorio-pruebas. Entonces, ahora básicamente lo que yo voy a hacer es ejecutar nuevamente mi script que se llama crear archivos.sh y le paso como parámetro el nombre del directorio, que en este caso es directorio-pruebas. Imprimimos y me imprime esto. ¿Okay? Entonces, aquí lo único que me está imprimiendo obviamente es el nombre, pero lo que yo quiero es que me imprima la dirección completa de donde se encuentra ese archivo. En este caso, ¿dónde se encuentra ese archivo? Bueno, en este caso este archivo se encuentra en mi directorio home, que es guión home, guión el nombre del usuario, guión pruebas, guión directorio pruebas. Esa es como la ruta completa de mi carpeta. Entonces, en este caso, ¿cómo la referencio? Pues yo simplemente le digo, uso, esto se llama una variable de entorno que se llama home. La variable de entorno home lo que hace es almacenar la dirección del nombre del usuario que está ejecutando una sesión dentro del sistema operativo, dentro de Linux. Guión home. Guión home es igual a decir guión home guión source, que es mi usuario. Es igual a decir eso. Pues es más corto, entonces se usa guión home. Es como la abreviación. Guión home, guión pruebas, guión el nombre del último directorio, que es donde voy a almacenar. Entonces, aquí le estoy enviando la dirección del directorio a donde yo quiero que me cree los archivos. Entonces, ejecutamos y aquí simplemente me lo imprime. Entonces, si vemos aquí me cambió el guión home por la dirección de mi usuario. Y pues el resto del argumento del directorio. Entonces, listo, ya le pasé el parámetro. Ahora, ¿yo qué quiero que haga con ese parámetro? Entonces, lo que quiero es que ese parámetro lo utilice para introducir o crear archivos dentro de ese documento. Entonces, ¿cómo podemos crear archivos? O sea, ¿cómo podemos crear varios archivos de forma automática?
Uno de los métodos, o el que a mí se me ocurrió para este ejemplo, es usar el ciclo for. Entonces, el ciclo for en Bash es un for, no es como un for, como, por ejemplo, como lo usamos nosotros en Java, no como un ciclo for clásico, sino es más como estilo un for each. Entonces, en este caso, se usa for, el argumento que voy a utilizar o la variable que quiero incrementar. Y le digo que esto se realice en corchetes el valor 1 hasta X valor. Entonces, en este caso quiero que vaya desde 1 hasta 5. Entonces, tengo un ciclo for que lo que va a hacer en este caso, el primer ejemplo puede ser este, imprímame 5 veces esta palabra. Entonces, cada vez que pase este ciclo, lo que va a hacer es imprimirme la dirección del directorio. Entonces, vuelvo y ejecuto. No lo que mal. Perdón. Ya. No a corchetes, la costumbre. Aquí lo que se coloca es do y al final del directorio, del ciclo, se coloca down. Así. Entonces, todo lo que esté dentro de do y down es lo que se va a ejecutar en el ciclo for. Entonces, vuelvo y ejecuto y ya obtengo, en este caso, que me imprime 5 veces el directorio pruebas. Entonces ya tenemos el directorio. Ahora lo que quiero es, por ejemplo, probar a que me imprima. Voy a crear un nombre, por ejemplo, un nombre para una lista de archivos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, nombre, raya al piso, ficheros, raya al piso C. Entonces voy a crear un nombre que, por ejemplo, un nombre puede ser, no sé, código C. Listo. Entonces, ahora quiero que me imprima esa línea. Nombre, ficheros. Ficheros. Vuelvo y ejecuto. En este caso me va a imprimir código C 5 veces. Y yo aquí le puedo añadir cosas. Entonces lo que yo quiero para que cada archivo se diferencie, evidentemente porque yo no puedo crear varios archivos del mismo nombre, me va a generar un error, es que para que se diferencie le va a generar le va a añadir el signo de dólar y el i, que es el nombre de mi variable. ¿Sí? Entonces aquí lo que va a hacer es imprimirme código C más el nombre, más el número de la posición en la que se encontraba el ciclo for. Entonces vuelvo y ejecuto. Uy, no imprimió. Ya. Entonces aquí sí me imprimió código C1, código C2, código C3, tal. O sea, me imprimió cada uno el nombre que le quiero poner a los ficheros, más un número para poder distinguirlos entre ficheros. Entonces aquí me está dando un error y es que cuando lo dejo unido no me imprime el i. Eso es porque tengo que introducir todo el argumento, o sea, todos los argumentos dentro de comillas. Entonces si ya tengo todo dentro de comillas, me lo va a imprimir o lo va a leer como si fuera un archivo de texto. O sea, captura los dos datos de las variables y crea un texto, o sea, concatena los dos archivos. Las dos variables, perdón. Entonces, si vemos aquí que tengo como salida código C1, código C2, código C3, código C4. Aquí le puedo añadir cosas como para organizarlo un poquito mejor, como por ejemplo un raya al piso. Vuelvo, imprimo y ya lo tengo.
Entonces, listo. Aquí solo estoy simplemente imprimiendo archivos en consola. Perdón, datos en consola. Pero ahora puedo cambiar esta funcionalidad. Es decir, en vez de que me imprima esto, lo que yo quiero es que me lo cree. Entonces, ¿cuál es el comando para crear archivos dentro de Linux? Pues es el comando touch. Entonces, le digo, ejecúteme el comando touch. Antes de eso, evidentemente, el directorio en el que yo me encuentro cuando yo ejecuto el archivo es el directorio desde donde yo ejecuté el archivo. Entonces, si yo ejecuté este archivo en el directorio guión pruebas, pues ahí es donde me va a imprimir todo. O sea, es donde va a ejecutar todo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cambiar de directorios. ¿Cómo se cambia de directorios en Linux? Con el comando cd. ¿Y a qué directorio quiero viajar? Pues al directorio, que fue el argumento, el primer argumento que yo le pasé dentro de mi script. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Recalculemos. Es viajar al directorio el cual yo le imprimí por consola, perdón, el cual yo le pasé como parámetro por consola, y me va a crear estos archivos dentro de ese directorio. Ejecutamos. Aquí me dio un error y es que no coloqué el símbolo de dólar dentro de la variable. Entonces, volvemos y ejecutamos. Aparentemente no pasó nada, pero si nos vamos al directorio, bueno, aquí me lo creo aquí adentro. Entonces me los creo aquí. ¿Por qué me los creo aquí? A ver, muestro. Voy a eliminarlos. ¿Cómo los elimino? rm-r y pongo cada uno de los archivos. Códigos en... Ahorita les muestro una forma de eliminarlos más rápido. Listo. Entonces, listo. Voy a listar el directorio pruebas. ¿Y qué contiene el directorio pruebas? Pues todos los archivos. Ahora bien, primero, estos archivos no tienen la extensión que yo quiera, o sea, en este caso no tienen ninguna extensión. Y en este caso yo quiero que tengan la extensión .c. Ya lo hacemos. Primero, les voy a explicar cómo eliminar archivos. Para eliminar el conjunto de archivos dentro de un directorio, simplemente rm-r, el nombre del directorio, y le pongo al final un por. El por lo que le va a decir es elimíneme todos los archivos o todo lo que tenga dentro de ese directorio. Ejecutamos, damos a aceptar y listo. Listamos otra vez el directorio y ya está vacío. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues, por ejemplo, como para ir usando más funcionalidades de Bash, podemos utilizar, en vez de utilizar una cadena de texto normal, vamos a utilizar un array. Entonces, ¿cómo utilizamos un array? Entonces, los arrays en Bash se usan de la siguiente manera. Entonces, paréntesis. Entonces, entre paréntesis coloco los argumentos. Y los argumentos los coloco separados por un espacio. Entonces, yo quiero que contenga, el nombre de fichero C va a contener código C, raya al piso, y va a contener el tipo de extensión. En este caso, la extensión de este archivo va a ser un .c. Vuelvo y ejecuto, y lo que yo quiero que ejecute acá es... entre comillas, el directorio más el número del directorio, que en este caso es $1, $i, perdón, más en la extensión. Pero yo como referencio, perdón, en el directorio.
Listo, ahora sí. Listo. Entonces, nombre rayal picho ficheros C y que aquí le coloco entre corchetes la posición a la que yo quiero acceder. Entonces, en este caso, ¿yo a qué posición quiero acceder? A mi posición... Ahorita un momento. Mi posición 0. En mi posición 0, ¿qué es lo que contiene? El nombre. Entonces, ejecutemos esto a ver qué tal. Y ya me creo, no, aquí lo creo mal porque lo que hizo fue colocarme nombre de fichero C. Ya, ok. Voy a limpiar otra vez el directorio, rm-r. Limpio el directorio, listo. Aquí hay un problema y es que para poder imprimir ese directorio lo que tengo que hacer es colocarlo dentro de corchetes. Para poder decirle a Bash que lo que tiene que hacer es capturarme esa posición dentro del array e imprimírmela. Entonces tengo que hacer básicamente lo mismo, pero dentro de corchetes. Ahora volvemos a ejecutar. Vamos a usar un eco mientras tanto, mientras terminamos de solucionarlo, y ya luego lo cambiamos otra vez por un touch para que los cree. Entonces, listo. Aquí lo que tengo es... Listo. Entonces, de momento, ¿qué es lo que he conseguido? Imprimir código C, el número, y quiero que me imprima al final también la extensión. Entonces, ¿cómo lo hago? Vuelvo y digo, dólar, corchetes, el nombre del array, nombre fichero C y la posición. En este caso, ¿qué quiero? La posición número 1. Volvemos y ejecutamos. Entonces, ya que tenemos código C, raya al piso 1.c. Ya esos son los ficheros. Ya simplemente ejecutando el comando touch, lo que obtengo es esos ficheros imprimidos, perdón, es el nombre de cada uno de esos ficheros junto con su extensión. Bueno, aquí tuve un error, con razón me está dando error, y es que eliminé el directorio de pruebas. Entonces voy a crearlo, mkdir nuevamente, directorio pruebas. Esto que, bueno, esto me sirve de ejemplo, y es que si nos fijamos, el código obviamente no está tan pulido porque el código debería tener manejo de errores. Es decir, por ejemplo, probar si el directorio existe, si no existe, créelo, o si no existe, mande un mensaje por consola que le indique al usuario que no existe el directorio, etcétera, etcétera. El manejo de errores no lo voy a hacer porque sería demasiado extenso, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces voy a volver a imprimir. Listo, ahora sí me creó perdón, ya viaja al directorio. Vamos a cambiar el comando de eco otra vez por el touch. Y entonces ahora, lo que tiene que hacer es viajar al directorio y crearme los archivos. Entonces voy a listar directorio pruebas y aquí tenemos los archivos. ¿Sí? Código C, raya al piso 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, voy nuevamente a eliminar esto, rm-r, directorios pruebas, y le paso el asterisco para que elimine todo el interior. ¿Sí? Listo. Voy a eliminar también todo esto que tengo aquí, rm-r, códigos. Y voy a listar el directorio para ver si quedó vacío, el directorio pruebas, y ahí ya está vacío. Listo. Entonces, ahora este código lo podemos pulir un poquitico, ahí como hacerle unos pequeños cambios.
Lo primero que voy a hacer es usar funciones en Bash. ¿Cómo utilizo funciones en Bash? De la siguiente manera. Yo utilizo la palabra function, el nombre de la función, en este caso le voy a crear una función que se llame crear archivos, paréntesis, y esta vez sí uso corchetes. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aquí? Introducir, hacer un ciclo for cada vez que yo llame la función crear archivos. Entonces voy a copiar esto, voy a pegarlo. Listo. Entonces, tengo un ciclo for dentro de una función. ¿Cómo llamo esa función? La llamo al final después de terminar, para poderla llamar, primero tengo que haberla creado y ejecutar la línea que la llama después de haber creado esa función. Es decir, aquí, crear archivos. Cosa que si yo llego a lanzarla aquí, o sea, si yo llego a lanzarla en esta parte, el bash me va a dar un error y me va a decir es que la función no existe. ¿Por qué no existe? Porque básicamente bash lee los archivos, similar a JavaScript, en ese sentido, y es que los lee de forma lineal. Él va leyendo todo el archivo de arriba hacia abajo y va ejecutando cada una de las instrucciones. Por esa razón es que si yo no he creado la función, no me va a permitir crearla. Entonces primero creo la función y luego la puedo ejecutar. Entonces simplemente con el nombre de la función la ejecuto. Vamos a volver a ejecutar. Pero antes de eso le voy a cambiar, en vez de crear archivos, voy a simplemente crear un eco para no estar eliminando archivos constantemente. Y me la imprime, ¿no? Listo. Aquí ya le puedo hacer modificaciones que me permitan hacer un poco más recursivo el código. ¿Qué modificaciones le voy a hacer? Primero que lo que yo quiero hacer es pasarle parámetros a mi función. Entonces, ¿cómo le paso parámetros? Simplemente le agrego un espacio y le coloco el parámetro que le quiero pasar. ¿Yo qué le quiero pasar en este caso? Le quiero pasar el array de argumentos que yo tengo. En este caso, el array nombre fichero C. Entonces, aquí simplemente le pongo nombre fichero C. ¿Qué posición? Asterisco, es decir, todas las posiciones. Entonces le va a pasar todos los datos que están contenidos o embebidos dentro de mi array. Listo. Entonces ahora, simplemente la ventaja que me da esto es que yo le pasé los argumentos al archivo, perdón, a la función, simplemente yo le voy a decir, nombre va a ser igual $1. ¿Por qué? Porque $1, igual que antes, $1 hacía referencia al argumento que yo le introduje al fichero. En este caso va a ser referencia al argumento que yo le introduje, no al fichero, sino a la función en específico. Entonces aquí me va a capturar el primer argumento que le introduje. ¿Cuál fue el primer argumento? Código C. ¿Cuál va a ser el segundo argumento? Extensión. Vamos a colocar aquí. Extensión. ¿Cuál es el segundo argumento que yo le introduje? Pues la extensión del archivo. Entonces es la segunda posición. Y ahora simplemente viajo nuevamente al directorio y le digo que me imprima nombre, perdón, el número de la posición del ciclo for y la extensión. Entonces aquí quiero que me imprima la extensión. Listo, vamos a hacer la prueba, a ver si funciona. Perfecto. Entonces, listo. Aquí ya que tengo, pues tengo simplemente que tengo una función a la cual yo le paso un array de 2 posiciones y él me las imprime en consola o me las crea, simplemente cambiando el eco por el touch, dentro de un directorio en específico. Eso que me va a permitir que yo simplemente copio esta línea de código. Bueno, primero, esto no todavía. Simplemente creo diferentes variables. Aquí diferentes, las voy a copiar como para no demorarme, que ya estoy bastante demorado. Entonces, simplemente creo diferentes variables. Por ejemplo, aquí creo nombres ficheros RAS y le digo que se va a llamar ejemplos y va a tener la extensión RS. Mis textos va a tener la extensión .txt y objeto va a tener la extensión .java. Entonces, simplemente yo, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues simplemente imprimo, perdón, le paso como argumento a la función el array que yo quiero que me imprima. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pasé cada uno de los arrays, vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, si nos fijamos, esto lo que me va a permitir es generar archivos con nombres, ficheros con nombres diferentes y con extensiones diferentes.
de forma muy sencilla, son pocas líneas de código, un poquito complejo tal vez, pero pues tampoco es la gran cosa. Y me permite hacer este tipo de cosas. Entonces voy a cambiar el comando por el touch, aquí rápidamente. Delete word, touch. Ejecuto y simplemente lo que me hizo fue, voy a listar el directorio pruebas y me generó todos los archivos de forma automática. Listo, ahora ¿qué es lo que quiero hacer? Ya tengo ya tengo un archivo un programa que me los crea. Ahora quiero un programa que me organice dichos archivos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a entrar al directorio pruebas. No, aquí, perdón. Aquí donde estamos en pruebas, lo que quiero hacer es crear una serie de carpetas donde se van a organizar los archivos. Entonces, ¿cuáles van a ser las carpetas? Entonces digo, mkdir, la carpeta documento C, por ejemplo, documentos, vaya al piso, guión C, puede ser. La carpeta ejemplos ROST, ejemplos-RAST, la carpeta archivos de texto y la carpeta ficheros Java, puede ser, guión Java. Listo. Entonces, este comando lo que va a hacer es crearme esas 4 carpetas, lo ejecutamos, listamos, y ya tengo mis 4 carpetas. Archivos de texto, documentos de ejemplos RAS y ficheros Java. ¿Qué es lo que quiero hacer con el siguiente script? Pues que básicamente busque esas carpetas y lea cada uno de los archivos del directorio pruebas y me los mueva a una de estas carpetas en específico, obteniendo que, pues, organizando mis archivos. Eso es lo que me va a permitir hacer. Entonces, voy a crear otro script. Por motivos prácticos, voy a copiar el script anterior, el de crear archivos. Entonces, le voy a decir, cópieme crear archivos.sh a organizar archivos.sh. Listamos, ya tengo mis 2 archivos. Ejecuto organizar archivos.sh. Listo. Entonces aquí, como por motivos de claridad, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner directorio por organizar, que va a ser el argumento que yo voy a capturar dentro de mi consola, el directorio por organizar. Entonces, tengo eso y voy a borrar todo esto. Listo. Entonces ya tengo mi directorio por organizar, que es el argumento que le voy a pasar por consola. Lo vamos a imprimir. Un momentico. Directorio por consola. Listo. Vamos a ejecutarlo. Entonces, organizar directorios.sh y la va a pasar por argumento otra vez. $home para indicarle mi directorio personal, pruebas, directorio pruebas. ¿Listo? Entonces ahí simplemente me imprime esa dirección, igual que antes. Entonces vuelvo y abro organizar archivos.sh. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es crear unas variables. Las variables, ¿qué es lo que van a tener o qué es lo que van a contener? Van a contener los directorios de cada una de las carpetas a donde yo quiero almacenar mis archivos. Entonces, por motivos prácticos, nuevamente voy a copiar esas líneas de código. Y las voy a pegar acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el nombre que le voy a colocar a cada una de estas variables y el directorio en donde se encuentran. En este caso se encuentran, voy a cambiar esto, nuevamente, documentos, se encuentran en -home, -pruebas, directorio de pruebas. Perdón, -home, -pruebas, documento C. Aquí es donde se encuentra el directorio. Cierro con comillas. Guardar. Listo. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es igual con todos. Entonces aquí va a estar en pruebas y ejemplos RAS. Aquí va a estar en pruebas, archivos de texto.
fichero. Listo. Entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo es, me falta eliminar esto. Listo. Aquí simplemente le estoy diciendo otra vez el directorio home, la carpeta pruebas y la carpeta donde quiero que donde va a almacenar cada uno de los tipos de archivo que va a organizar. Listo. ¿Qué necesito ahora? Lo que necesito es generar un ciclo for que me lea cada uno de los archivos o de las carpetas contenidas dentro de ese directorio. ¿Cómo lo hago? Primero, voy a crear una función, igual que antes, function. En este caso se va a llamar organizar. Vaya al piso archivos. Paréntesis. Listo. Voy a llamarla aquí al final, organizar archivos. Entonces voy a ejecutar un for que va a almacenar, la variable ya no se va a llamar i, sino que se va a llamar file, por ejemplo, o archivo, pongámosle archivo. Archivo actual, ahí como para más claridad. Archivo actual. ¿Y qué es lo que va a ejecutar esto? Pues recordemos que si yo me voy al directorio y yo ejecuto el comando ls, lo que me va a imprimir son todos los archivos contenidos. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a hacer lo mismo y es que voy a usar el comando ls y le voy a pasar por argumento al comando ls el directorio que quiero que me imprima. Básicamente solo voy a hacer eso. ¿Cómo lo hago? Así. Entonces, aquí básicamente lo que le digo es que dentro de las comillas es para no generar problemas de argumentos dentro del ciclo for. Entonces, para eso coloco las comillas especiales. Entonces, dentro de las comillas especiales simplemente le digo ejecute el comando ls en la dirección del directorio que voy a organizar. ¿Y qué quiero que me haga con eso? Pues el ciclo for, que va a ser un do. Un momento. Listo. Listo, aquí tengo entonces el ciclo completo. Entonces, básicamente lo que hace el ciclo for es vuelve y juega. Voy a hacer que me lo imprima. Eco, archivo actual. Entonces, básicamente lo que hace este ciclo for vuelve y juega. Almaceno en la variable archivo actual uno de los archivos o el archivo en la posición X de lo que yo listé del directorio por organizar. Es decir, el directorio por organizar se convierte en un array de archivos, de ficheros, en el cual yo voy cogiendo cada uno de esos ficheros y los voy imprimiendo. Entonces vamos a ejecutar este código. Entonces, si nos fijamos, básicamente lo que hizo es imprimirme cada uno de los ficheros. Ya me imprimió todo el contenido de mi archivo, de mi directorio. Entonces, ahora simplemente lo que yo puedo hacer es, podría hacer dos formas, a mí se me ocurren dos formas, y es hacer condicionales if-else, pero sería condicionales anidadas y sería muy, a mi parecer, ya muy exagerado, o sea, muy confuso, o usar un switch, o un switch case, que simplemente en función de la extensión que tenga el archivo, me lo organice en una carpeta o en otra carpeta. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí dentro del DOM voy a crear case. Voy a decir, créeme un conjunto de casos para el archivo en función del archivo file, perdón, del archivo archivos, en función de los archivos del archivo actual. Y el caso va a ser el siguiente. Esta es la estructura de un case. Simplemente, case y exec son los delimitadores de en dónde va a estar introducido el código. El nombre el archivo actual es la variable a la cual se le van a realizar las condiciones. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué quiero que me haga cuando el archivo sea tipo .c? Entonces le voy a decir, cuando un archivo sea .c, o sea, tenga el asterisco quiere decir que cuando tenga cualquier nombre, pero que termine con .c, pues me va a ejecutar la siguiente instrucción. ¿Cuál es la instrucción?
por ejemplo, que me diga, que me imprima el archivo. Entonces, echo $file, archivo actual. Y no sé, que me imprima ahí como para diferenciarlo. Listo. Entonces me va a imprimir el nombre del archivo, --c y el salto de línea. --n, creo que eso se usa en todos los lenguajes, al menos los que yo conozco. Se utiliza --n para simbolizar el salto de línea. ¿Listo? Entonces, aparte de esto, voy a crear ahí como para hacer la otra prueba. Voy a crear otra condicional que va a ser para cualquier archivo que no, o sea, si dentro de las condiciones se encontró un archivo que no encaja en ninguna de estas condiciones, pues simplemente se va a imprimir aquí. Entonces este va a ser, le vamos a cambiar el nombre a que se llame, no sé, cualquiera. Listo. Voy a imprimir. Listo. Aquí me falta algo y es que al final de cada línea yo tengo que introducirle un doble punto y coma. Ejecutamos. Listo. Entonces aquí me imprimió. Aquí encuentro que estos son los archivos que terminan con la extensión .c y estos son los archivos que no están dentro de mis dentro de mi condicional switch. Entonces simplemente los coloca dentro de cualquiera. O sea, les coloca el sufijo cualquiera. Ahí como por hacer la diferencia. Entonces ya tenemos un switch que simplemente organiza, lee archivos, identifica de qué extensión es. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es añadirle las otras condicionales, es decir, la condicional de RAST, la condicional, la condicional .rs, .txt y .java. Entonces voy a copiar nuevamente esta línea de código acá. Entonces aquí simplemente cambio esto por ejemplo, .rs. .rs, esta cambióla por .txt. Y esta cambióla por .java. Entonces ya tengo las 5 condicionales, la extensión .c, .rs, .txt y .java. Voy a cambiar aquí los nombres para demostrar que sí se diferencian. Entonces, digamos, reemplacemos esto por RAS. Texto. Y Java. Ejecutamos. Y me imprime los archivos ya identificándolos por la extensión a cada uno. En este caso, como no hay ningún archivo que no tenga una extensión diferente, no me va a imprimir ninguno con el sufijo cualquiera, porque cada uno tiene una extensión que está cubierta dentro del switch. Listo. Ahora, yo no quiero que me lo imprima. Lo que quiero que haga es que me mueva ese archivo al directorio, el directorio por organizar, que es el primer argumento que yo le paso como parámetro dentro de mi función. Entonces, ¿qué voy a usar? El comando move, o sea, mover. Entonces, quiero que me mueva el archivo que se encuentra en directorios por organizar guión. Entonces, aquí, el ciclo for solo me imprime el nombre del archivo. Pero yo, ¿cómo sé la dirección del archivo? Pues por medio del directorio por organizar, que es el que yo le paso aquí por parámetro. Es este directorio. Entonces, este directorio más la dirección del archivo, por ejemplo, código-c, pues me va a enviar me va a dar como resultado la dirección de ese fichero en concreto. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, quiero que me mueva el archivo que está en el directorio por organizar, que se llama archivo actual, que es el archivo que está en la posición X del ciclo for, y ese archivo me lo mueva ¿a dónde?
a la carpeta, en este caso como es un archivo .c, quiero que me lo mueva a la carpeta documentos C. ¿Sí? Entonces copio este código, lo voy a pegar aquí también. Shift V. Listo, aquí simplemente lo que tengo que hacer es cambiarle a estas tres el nombre del archivo, perdón, la carpeta donde se va a dirigir. Entonces, cuando el archivo es extensión .ros, pues se va a imprimir en la carpeta ejemplos ROS. Si el archivo es extensión .txt, se va a imprimir en la carpeta archivos de texto. Y si el archivo es .java, pues se va a imprimir en la carpeta ficheros Java. Listo. Entonces simplemente ya tengo todo el código. En que va a coger en función de la extensión, me va a mover a una carpeta en concreto el archivo, un archivo con esa extensión en concreto. Entonces, si yo ejecuto acá, voy a primero alistar el directorio de pruebas. Ahí está todo el contenido. Entonces ahora ejecuto el script, organizar. Lo ejecuto. Voy a alistar nuevamente el directorio de pruebas. Debería estar vacío. Efectivamente lo está. Entonces, ahora, ¿dónde están los archivos? Pues están en cada una de mis carpetas. En la carpeta archivos de texto, documentos C, ejemplos RAS y ficheros Java. Vamos a listar, por ejemplo, la carpeta archivos de texto. Aquí están mis archivos. Ahora voy a listar la carpeta documentos C. Ahí están mis archivos tipo C. Voy a listar mi carpeta documento ejemplos RAS. Ahí están mis archivos de RAS. Y así con cada uno de los ficheros. Entonces, aquí yo puedo realmente, obviamente aquí lo hice de forma muy sencilla, pero aquí puedo expandirme un montón. Como por ejemplo, si un archivo tiene un nombre, inicia por un nombre en concreto, como por ejemplo, no se inicia por prueba, por x.ras, o sea, prueba tiene una parte más, o sea, algunas palabras más, y .ras, ese archivo me lo mueva a una carpeta en concreto. Puedo hacer que no sé, por ejemplo, este script se puede programar para que se ejecute cada cierto tiempo en mi carpeta de descargas. De esta forma me organice la carpeta de descargas cada cierto tiempo en función de la extensión del archivo o en función de los nombres. Si yo le coloco nombres específicos a mis archivos, puedo decirle que ese nombre específico me lo organice en X o Y carpeta. O sea, ahí se puede expandir un montón la funcionalidad del script, pero pues ahí básicamente hice como un ejemplo básico de cómo crear archivos y cómo organizarlos. Eso haciendo alusión a que pues es, como podemos ver, todas esas instrucciones que yo escribo de forma manual dentro de mi terminal, de mi shell, las puedo automatizar para ejecutarlas de forma frecuente, o digamos cuando necesito hacer algo muy repetitivo, lo puedo ejecutar de forma mucho más rápida y que con automatización de tareas me evite yo trabajos dentro de mi flujo de desarrollo en Linux. Y ya, profe, sería solo eso. No sé si los compañeros tengan dudas, alguna cosa. Muy bien, Kevin, ¿no? Perfecto, ¿no? 5, excelente. Eh, Como vieron, muchachos, o sea, Kevin maneja, digamos, ya comandos avanzados y mecanismos avanzados ya de la programación de archivos en batch. Entonces, esa es la tarea de un administrador de servidores. Entonces, Kevin, muéstrales a ellos cómo colocar comentarios porque ellos tienen que hacer un informe. Ok, profe, sí, qué pena eh, se me ha pasado. exacto, para que, digamos, ellos puedan comentarizar, digamos, dentro del archivo, digamos, el código que ellos coloquen. Y pues ellos tienen que tomar los pantallazos tanto al código que van colocando e ir explicando muy paso a paso. Y pues es bueno que me coloquen comentarios en lo que hace, digamos, cada rutina de código. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a enseñarles cómo comentar, por ejemplo, el de organizar archivos, el último que hicimos. Entonces aquí, básicamente los comentarios en Bash se usan con la tecla numeral
perdón, el símbolo numeral y ya yo simplemente introduzco el comentario que yo necesite. Entonces, por ejemplo, este es el directorio del cual se van a leer y organizar los ficheros. Listo. Y ya, esa es como la forma de documentar. Ahí les agrego, pues ya como les comentaba ahorita, si quieren agregarle más calidad al código, o sea, más funcionalidad, les recomiendo que piensen cómo hacer, por ejemplo, para pensar, si yo no le introduzco ningún argumento acá, un momento, si yo ejecuto el el script organizar archivos, y yo no le mando ningún argumento, el programa se rompe totalmente. Vamos a ver qué hizo. Por ejemplo, aquí documentación. No me imprimió nada, no hizo nada porque se rompió. Entonces, ¿cómo hago yo ese manejo de errores para saber en qué directorio perdón, si el usuario me introdujo o no un argumento? ¿Cómo hago para hacer eso? Ya me parecería interesante que lo puedan hacer ¿dentro de qué? Dentro del archivo que vayan a explicar. Pista, si quieren, les doy una pista. Tiene que ver con, permítame, abro el archivo. Tiene que ver con lo que les explicaba al principio de estas variables, con dólar numeral, que es la variable que me imprime la cantidad de argumentos que yo le pasé por consola. Entonces, yo creo que eso es pista más que suficiente para que sepan cómo solucionar eso. Tal vez. Entonces, sería interesante que puedan hacer eso, al menos como para añadirle una funcionalidad más al script que yo les pasé. Y listo, profe. Ok, no, perfecto, Kevin, muy bien, no, excelente. Entonces, como pueden ver, él tiene adaptado su shell de comandos ya con los plugins, con toda esta serie de cosas, ya, digamos, él lo ha, digamos, personalizado. Pueden ver que las funcionalidades que él utiliza ya, pues, son con base a unos paquetes que él ha instalado previamente. Pero igual son comandos muy genéricos, como dice él, que les van a funcionar en cualquier terminal de Linux. Está es código, digamos, muy genérico. Entonces, se puede aplicar si usted tiene Debian, si tiene Ubuntu, si tiene CentOS, cualquier versión de Linux, allí les tendrá que funcionar. De todas maneras, es bueno que ustedes consulten más manuales y tutoriales y a través de YouTube también cómo es la programación en lotes en Linux. Hay muchas tareas que se pueden realizar, Sí, infinitas. tareas, tareas inclusive de mantenimiento, como yo les decía, que usted quiere que a tal hora se active, por ejemplo, el desfragmentador del disco duro y que le desfragmente las unidades de almacenamiento, que, por ejemplo, le limpie archivos temporales, que entre en ejecución algún programa en específico a cierta hora, labores de mantenimiento, todo este tipo de cuestiones se pueden hacer y eso es lo que hace hay algo que llama ingeniería de servidores, ¿sí? Ese tema, y yo veo que Kevin tiene un enorme potencial en esa parte, entonces hay un área de nosotros, de la ingeniería de sistemas, en donde hay especialistas en ese tema de ingeniería de servidores. Entonces, consiste en eso, en que ustedes puedan administrar un sistema operativo Linux o un sistema operativo Solaris. Yo digo que pues el que maneja Linux puede manejar Solaris, puede manejar un sistema Mac de Apple, porque todos son basados en ese estándar o en ese kernel que es el Unix. Entonces, Kevin bien puede manejar cualquier sistema de esos, ¿ya? Porque como ven, él ¿desde hace cuánto maneja Linux, Kevin? Como 3 años, pero yo fui en cuarentena, recién inició cuarentena, que me dediqué a estudiar Linux. Ya que estaba ¿Y, en la carrera. y cuál fue tu motivación? No, profe, la curiosidad, digamos, yo siempre he visto mucho, a mí me gusta ver mucho contenido de informática y nada, yo una vez navegando en mi contenido de informática, principalmente yo veía gente que hablaba sobre lenguajes de programación
Y una vez me encontré un canal de YouTube de un señor que hablaba sobre Linux. Entonces ahí ya como que me dio como la curiosidad y empecé a investigar, investigar, investigar y pues me ha llevado hasta el punto donde llevo ahorita, de aprendizaje. Entonces imaginen muchachos que desde una CLI como la que él nos muestra aquí, él puede eh, ejecutar comandos del lenguaje de programación, automatizar tareas, como él dice. Entonces, esto es muy interesante. De pronto más adelante hacemos una práctica, pero lo que es ya, digamos, programación en Batch, pero ya a nivel de sistemas Windows, ¿ya? Eh, que es aún más sencillo que el Linux, porque digamos aquí, pues, como pueden ver, para él poder editar todos esos comandos, él tiene que saber, digamos, los comandos básicos de Vim, o si usted tiene V o tiene otra interfaz de comandos. Pero, profe, lo pueden trabajar también, o sea, editarlo lo pueden editar donde quieran. Yo lo edito acá en esto, pero digamos, no sé, hablamos aquí un momentico. Es que a mí me gustaría trabajar en terminal, pero por ejemplo, yo puedo abrir mi gestor de archivos, pues en FM, aquí el directorio de pruebas y yo puedo trabajar simplemente manual, es como trabajamos siempre, por ejemplo, con Visual Studio Code. Yo puedo abrir este directorio en Visual Studio Code y trabajarlo. Ok, inclusive en un Yo- archivo plano también los puedes colocar Sí, y, profe. y Sí, es guardar. que los .sh son archivos planos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un editor de código, editor de texto que se llama Notepad QQ, que es igual al Notepad más que está en Windows, es similar. Y aquí lo puedo trabajar. O sea, no hay ningún lío en ese sentido. Simplemente es que yo estoy acostumbrado, o para mí es un poquito más cómodo trabajar dentro de la terminal. Pero no significa que todos tengamos que hacerlo. Es correcto, sí. Si usted quiere volverse experto manejando la terminal, porque pues es mucho más rápida, más ligera, ¿no? Y a nivel de rendimiento es mucho mejor, como decía Kevin hace unos días. Entonces, chicos, muchas gracias, Kevin, por la intervención. Eh, si quieres, ya puedes dejar de compartir la pantalla, ya son Vale, las 10:30. Yo te voy a tener en cuenta esas participaciones, ¿listo? listo, profe. Y yo les voy a crear el enlace a la actividad porque todavía no está creado para esta semana y yo les aviso por medio de su representante de grupo en qué lugar de la semana 11 quedó la actividad para que la puedan subir. Entonces, Kevin, me haces un favor, le envías los archivos al representante del grupo que es César, creo, los ejemplos que nos trajiste hoy para que los chicos tengan acceso a los Vale, archivos, profe. a la información y empiecen a trabajar. Entonces hacen un informe en Word, toman pantallazo, lo quiero bien explicado, el código comentado. Igual si tienen dudas, le pueden preguntar a Kevin. Entonces, esa sería la actividad. Yo la voy a dejar para el próximo miércoles. A ver, hoy es jueves, no, miércoles. Entonces yo la dejaría para el próximo miércoles para que la hagan el cargue. Y listo, quedaría pendiente la actividad de inglés. Esa actividad de inglés también la voy a enviar. Entre hoy y mañana les voy a enviar la actividad para que la realicen en grupo también. Entonces, esta actividad es en grupo. Entonces, listo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta que hacerme a mí o a Kevin. Y si no, Profe, sí. con respecto al video, la grabación de esta clase, pues yo tengo entendido que queda subido en el canal suyo de YouTube, sí, pero ¿para cuándo estaría subido ya para poder ir Bueno, adelantando? ok, listo. En los foros. Acá hay un foro en la plataforma de nosotros, el curso de sistemas operativos. Ustedes entran aquí a foros, voy a ver si lo cargo ahorita mismo. Yo creo que por ahí en una hora ya lo tiene listo el sistema. Y lo subo aquí en el foro de novedades para que ustedes tengan acceso al video. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, pues eso sería todo, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta ahí. ¿Yo tengo que enviar también los archivos? No, no, ¿con quién estás trabajando, Kevin? Con John Harold Lugo y con Luis Fernando Trujillo. Bueno, sería que
les ayudes a ellos a hacer la actividad, pero no, tú ya tienes fija la nota. Vale, profe. Entonces le colaboras a ellos, ¿listo? Para que ellos puedan subir la actividad. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, eso sería todo. Entonces, que muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Kevin. ok.